Así perdí a mi amiga. Hola Ruth, voy a contarte mi historia. Siempre veo tus videos y me encantan. De hecho, pensé que solo contabas las de los pasteles hace mucho tiempo, pero cuando me di cuenta que no, pues envié la mía, así que empecemos. Gracias, Bella. Ella está hablando de ya hace como 2 años, amor, o más de un año, Ya hace rato estamos contando historias que no son de pasteles. que yo inicié así, hacía mis pastelitos en casa y les narraba, pero un abrazo y gracias por enviarla. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi historia es larga, pero te prometo que vale la pena leerla. Nos encanta cuando nos envían detalles, aquí, allá, contexto, antes, después, mejor dicho. Yo feliz. Yo desde pequeña me crié con mi prima y mi amiga. Las tres somos de la misma edad. A los 11 años me fui del país con mi prima. Luego se fue mi amiga, cada una para distinto país, eso sí. A mis 13 años volví a mi país. Luego de 6 meses también volvió mi amiga. De verdad que éramos muy unidas. Claro que había peleas de niñas en ese entonces, pero pequeñas. De ahí no pasaba. Siempre nos hacíamos llamadas vía Zoom. A las tres nos encantaba hablar mucho ya que no estábamos en el país natal de nosotras. Pasó el tiempo y casi cumpliendo 15 años empecé a hablar con un chico. Cabe aclarar que él buscó la manera de tener mi número. Empezamos a hablar todos los días. A mí ya me gustaba ese chico como desde los 10 añitos. Uy, caramba, ¿a uno le puede gustar a alguien tan chiquito y durarle tanto tiempo? Comenten ustedes acá si han tenido ese tipo de atracción. Un día me enteré que él también hablaba con mi amiga de toda la vida. Yo soy una persona muy celosa, la verdad, pero no le paré mucha atención. No iba a demostrar mis celos. De igual manera, yo le contaba casi todo lo que hablaba con él a mi amiga. Por desgracia, yo ya me le había declarado a este individuo, el cual no me rechazó, pero tampoco me aceptó. Solo seguimos como amigos, como si nunca le hubiera confesado mi amor hacia él. En el año 2022 me peleé de palabra con mi amiga por este chico, pues él hablaba con las dos. Y ella últimamente me decía cosas como, ¿en serio te gusta él? ¿Tantos chicos que hay y te enamoras de él? De ahí en adelante yo ya sospechaba algo. Mis conversaciones con él cada vez se ponían más íntimas en el sentido en que él hasta me mandaba fotos de las que ustedes ya saben qué. Imagínense, yo ahí apenas tenía 16 años. Un día, él y yo nos peleamos, Perdón, ¿el tipo era adulto? ¿No dice? no ha dicho. Ok. Igual mal hecho, ¿no? No lo Sin hagan. importar la O edad. sea, no ¿Para qué hagan se eso. ponen a hacer público algo que es tan privado, bellas? Un día, él y yo nos peleamos, entonces mi amiga y yo nos encontramos y le pregunté si podía revisar algo en su celular rápido. Obviamente quería verificar si el individuo me había bloqueado porque no me aparecía su foto de perfil. Por suerte en ese momento no me había bloqueado. Y yo, fastidiando a mi amiga, me puse a bajar la conversación cuando de pronto veo unos corazones. Agarré el celular con fuerza sin dejármelo quitar de mi amiga y leí como ella le decía que lo quería muchísimo y él le respondía de la misma manera. Desde ahí, Ruth yo la dejé de tratar. Nuestros padres siempre fueron súper amigos desde su adolescencia, por eso hicieron de todo para que nos habláramos nuevamente. Pero yo estaba muy decepcionada de ella, entonces no quería ser más su amiga y me negaba a hablarle. Yo la saludaba por obligación. Y resulta que este cucaracho le gustaba desde hace mucho tiempo a mi mejor amiga. Y él, antes de que ella se fuera del país, le había dicho que ella le gustaba. Yo no sabía eso. Yo soy una persona muy competitiva. Así que en ese momento pensé que no iba a dejar que ella se quedara con él. Dios mío, un cucaracho. Y peleándose los dos mejores amigas. La pelea de las migajeras. La guerra de las migajas. Más aún porque yo sentía que él era el primer hombre del que me había enamorado, entonces no me iba a dar por vencida. Desde el año 2022 ella ya no existía para mí, pero yo como buena chismosita siempre la stalkeaba desde otras cuentas para ver qué era de su vida. Para resumir, los padres de mi amiga eran muy estrictos, con decirte que la llevaban y la traían aún del colegio. Ella no sabía ni agarrar un bus. Entonces me sentía tranquila porque sabía que nunca tendría una relación con el cucarachos a menos que él hablara con sus padres y eso era algo difícil de que sucediera. Mientras tanto, él y yo seguíamos hablando, pero, ay Dios mío, no diré nada.
Mis padres también son bien estrictos, pero yo siempre me salía con la mía. Siempre buscaba la manera de no dejar de hablar con él. Incluso mi papá descubrió varias veces conversaciones con él subiditas de tono y me prohibieron hablar con este chico. Pero como les dije, yo no me iba a dar por vencida. Tanto fue que llegamos a hacer casi algo. Con decirte que hasta lo metí en la casa de mis papás, pero con la mala suerte de que mi papá lo descubrió y lo sacó de la casa. Yo creo que fue buena suerte, Bella. Un cucaracho en tu casa, solos, y que tu papá los pille es lo mejor que pudo haber pasado. Pero ahí seguía yo como estúpida, Ruth, atrás de él. Seguíamos hablando hasta que ya mi papá un día me descubrió otra conversación y esta vez sí me prohibieron hablar con él definitivamente y yo le obedecí. Además, porque sí estaba cansada de que siempre este cucaracho terminaba pidiéndome lo mismo, fotos mías, pero no fotos normales, sino las que ustedes ya se imaginarán de qué tipo. No lo hagan. No hagan eso. Qué No lo hagan. necesidad. Y yo siento que ese es el inicio, o sea, es una bandera roja enorme de algo que luego se pone peor. Claro, está buscando. O sea, no va a salir nada bien. No va a salir bien. Y es una obsesión horrible. Y no sé, hay obsesiones a la sandía, a la Coca-Cola. Pero esto es insano. O malsano, ¿cómo se dice? Esto termina Sí, mal. sí, no lo Esto hagan. escala y termina muy feo, Bellas. Ay, mira tu pregunta, mi amor. A ver. Se me había olvidado agregar y aclarar que él es mayor que yo por 4 años. Cárcel. O sea, mientras yo tenía 16 y nos veíamos y él me pedía estas cosas, él tenía 20 años. Cárcel. Cárcel. Por favor, a la cárcel. Para resumir esa parte, mi papá me descubrió y dejamos de hablar. O sea, ahí sí fue definitivo y qué alegría que fuera un papá que estaba ahí como en la jugada, ¿no? O sea, pendiente y con reglas claras. ¿Qué tal este desgraciado? Pero lamentablemente, Ruth, de igual manera, pues yo seguía sin hablarme con mi amiga. Así pasó más de 1 año y medio, desde finales del año 2022 hasta el 2024. Yo me alejé muchísimo de él y también de mi amiga. O sea, ese patán nos cayó a las dos, es un miserable y nos separó. Para febrero del año 2024 me llega la noticia de que mi amiga estaba muy enfermita y la ingresaron, o sea, la hospitalizaron. Mi mamá es médico, es doctora. Ella estaba pendiente de mi amiga todo el tiempo. Yo siempre era la primera en enterarme de cómo evolucionaba ella. A pesar de no hablarme todavía con ella, me preocupaba. Resultó que le dio dengue muy grave y ella ya tenía una enfermedad incurable llamada lupus. Pues resulta que le dio el dengue y se le unió con esta enfermedad y estaba muy, muy grave. Decidí ir a visitarla el día lunes 12 de febrero. Imagínense, después de casi 2 años sin hablarle, tuve el valor de ir a visitarla. El 9 de febrero le escribí a su mamá para decirle que yo estaba ahí, para lo que mi amiga necesitara, fuera compañía o algo más, yo iba a estar ahí pendiente. Pero ese día 12 de febrero a las 4:50 de la mañana, mi mamá me despertó desesperada, diciéndome que mi amiga de toda la vida se había ido de este mundo. Sí, había fallecido. Y el dolor que yo sentí en el corazón, Ruth, es indescriptible, no se compara con nada. Al ver que no me pude despedir de mi amiga, la de toda la vida, por dejarle de hablar por culpa de un patán que no valía la pena. Y no saben el dolor que siento en mi corazón hasta el día de hoy, pero así es el destino. Ya mi amiga tiene meses de fallecida y no hay un solo día en que yo no la extrañe. Moraleja. Nunca cambies una amistad por un hombre. Los hombres van y vienen, las amigas no. Sé que no todas son iguales, pero mi amiga no fue mala, solo nos enamoramos de un mal hombre al tiempo. Aparte eran muy chiquitas, ¿no? Y el desgraciado era mayor de edad. Debería Sí, estar en él sí prisión. sabía lo que hacía. Hasta el día de hoy, Ruth, no sé nada de él y ojalá nunca sepa nada más de él. Lo peor fue que en el funeral y el entierro de mi amiga lo vi de lejos. Se atrevió a asistir. Eso sí que es ser un mal hombre. Por favor, seamos amables, respetuosas, simpáticas. Y a ti te mando un abrazo enorme. Sé que te quedó la lección y bueno, a seguir con tu vida con buenas amigas y lejos de malos hombres. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor.
la arruina todo. Yo siempre pensaba lo peor. Y no lo digo por decir, de verdad era así. Vivía con la cabeza llena de pensamientos catastróficos todo el tiempo. Y no era que quisiera ser negativa ni que me gustara sufrir, era algo que se me metía en la mente sin yo querer. Yo podía estar un día tranquila y de la nada me llegaban esas ideas feas, tristes, dolorosas. Si mi mamá no contestaba el celular, yo ya pensaba que le había pasado algo grave. Si veía una ambulancia, me imaginaba que era alguien de mi familia o un conocido. Si alguien me decía, tenemos que hablar, yo me imaginaba lo peor. O No sea, tenía paz. muchos pensamientos intrusivos a la par, pobre seguidora. Y aunque nadie lo notaba por fuera, pues por dentro yo vivía con el corazón apretado. Dormía mal, me dolía el estómago, a veces ni siquiera quería salir de la casa, porque en mi cabeza siempre había una tragedia a punto de pasar. En ese momento no sabía por qué mi cabeza funcionaba así. ¿Por qué en vez de pensar bonito, me la pasaba imaginando cosas feas, Ruth? Como si mi mente estuviera programada para hacerse sufrir a ella misma. Y lo peor es que yo de verdad no quería pensar así, pero no sabía cómo evitarlo. Y claro, cuando uno vive con ese tipo de pensamientos, la vida también empieza a ponerse oscura. Todo me salía mal, todo me costaba el doble. Las cosas buenas se me iban de las manos y las malas parecían buscarme. Me decían a veces Lola calamidades. Me la pasaba rodeada también de gente igual o más llevada que yo. Negativos, criticones, gente que solo hablaba mal de los demás o que se quejaba de todo. Y ahí estaba yo, sintiéndome disque cómoda entre ellos como si eso fuera normal. ¡Qué pereza! ¡Qué Iba a decir pereza! yo eso, qué aburrimiento. Personas tan feas, qué pereza. Pero me encanta cuando dice, uno piensa todo negativo, le pasan cosas negativas, se rodea de gente negativa, o sea, todo mal. Yo pensaba que la vida se trataba solo de aguantar, de quejarse y de esperar lo peor, como una viejita chuchumeca. Pero ya me estaba sintiendo cansada, vacía, saturada de tanta negatividad. Nada me daba verdadera felicidad, nada. Eso era muy triste, porque tenía cosas que muchas querían. Un buen trabajo, una carrera bonita, tenía salud, juventud. Es más, hasta me consideraban muy linda, pero yo no sentía nada de eso. O mejor dicho, sí sentía, pero todo negativo y vacío. Me hacía la víctima, como dicen. Siempre con esa actitud de que todo me salía mal, que nadie me entendía, que la vida era injusta conmigo, por qué me pasan esas cosas a mí. Y con esa actitud obviamente lo arruinaba todo. La gente se cansaba de mí, las oportunidades se me iban, las amistades no eran muy duraderas ni verdaderas. Y yo seguía sin entender por qué. No era por mi físico, ni por mi inteligencia, ni por falta de oportunidades. Era mi forma de ser, mi energía, mi manera de ver la vida como si siempre fuera un día gris, nublado, lluvioso. Seguía por fuera pareciendo que todo estaba bien, pero yo por dentro ya no hallaba sentido, nada tenía sentido. Así llegué tristemente a mis 35 años, media vida desperdiciada. Y suena feo decirlo, pero es la verdad. Viví tantos años quejándome de todo y de todos, de lo que tenía, de lo que no tenía, de lo que hacían los demás, de lo que no hacían. Todo me parecía mal, nada me parecía suficiente, me molestaba ver gente feliz, Ruth. Imagínate al nivel al que había llegado. Me molestaba que alguien lograra algo que yo no. Me molestaba que la gente fuera positiva como si eso fuera una bobada y entonces yo decía que no eran realistas. Uy, caramba, estás describiendo a una persona que yo no quiero cerca nunca. Qué difícil. Ojalá todo lo que está diciendo sea porque eso es lo que ella era y ya no es. Ojalá. Como vivía criticando, juzgando y comparándome sin darme cuenta, pues me convertí en esa persona que la gente evita. Sí, la que no suma, la que siempre tiene la cara larga. Aquí se le dice cara de trasero. Y lo peor es que yo sentía que esa no era mi esencia real, sino que era lo que manifestaba en público. Yo solo estaba llena de heridas, de miedos, de cosas que nunca supe sanar y atender a tiempo y me acostumbré a vivir mal, a ser mi propia enemiga. Por eso les digo que yo era la señora arruina todo. Pero un bendito día conocí a un hombre que me hizo reaccionar, un tipazo de verdad, de esos
que se hacen notar, pero no por gritones o por canzones. Él trabajaba conmigo en la misma oficina. Tenía un cargo parecido al mío, pero un puesto más bajo. Y desde que lo vi me gustó. Y no solo por lo físico, porque sí era bien guapo, sino me gustaba su forma de ser. Era tranquilo, hablaba chévere, pero no gritando, como que despacio, no se metía en chismes, trataba a todo el mundo bien. Siempre iba con su termo de café, su camisa bien planchadita, oliendo a rico, con una sonrisa. Mejor dicho, dan esas descripciones nada más es para antojar a uno El acá. hombre que quiere el señor Ese es productor el aquí de hombre que uno asistente. necesita. Que no, pero importante, ni feo ni tacaño, ninguna de las dos. Bueno, esa calma que él cargaba, me dejaba boba, me contagiaba su paz. Yo en cambio vivía acelerada, renegando por todo y cansada de la vida. Él era todo lo contrario. Casi que me daban ganas de preguntarle cómo hacía para vivir así de bien y de relajado. A mí me encantaba. No se lo dije nunca, pero por dentro me derretía solo con verlo caminar por el pasillo o reírse o cuando me saludaba. Lo más lindo también es que él nunca me trató como si quisiera sobrepasarse conmigo. Nunca fue de esos pesados que te miran raro, que te hacen comentarios incómodos por tu cuerpo, ustedes me entienden, nada de eso. Siempre me trató con respeto. Eso sí, lo más valioso en él es que sin saberlo empezó a hacerme ver cosas que yo no quería ver de mí. Con sus palabras, con sus preguntas, con su forma de escucharme. Por ejemplo, una vez me soltó esta. ¿Tú por qué siempre estás esperando que pase algo malo? Así, directo, no con mala intención. Me lo dijo mirándome a los ojos, con una voz suave, con preocupación. Y yo no supe qué contestarle, Ruth. Solo me quedé callada. Con él empecé a ver que yo me tiraba muchas cosas sola, que me quejaba por todo y que hablaba mal de mí misma, que tenía una actitud que no me dejaba disfrutar de nada. Y él me lo hacía ver, pero no para hacerme sentir mal, sino para ayudarme. Era como si me estuviera diciendo, despierta, tú vales mucho, mucho más de lo que crees, puedes ser mejor. Me celebraba los logros, me escuchaba cuando yo quería desahogarme y me hacía preguntas que me dejaban pensando por días. Y poquito a poquito me ayudó a cambiar sin empujarme y sin tratarme duro. Esos son los hombres que valen la pena, hombres que ayudan a las mujeres a cambiar, a evolucionar, a crecer, que las sacan de sus Me círculos. gusta eso de las preguntas, ¿sabes? O sea, como de, ¿por qué piensas así? ¿Qué te hace ver la vida así? Preguntar y escuchar la respuesta es fabuloso. Yo en este punto, la verdad, Ru, ya me sentía casi enamorada, no te voy a mentir, porque ese hombre me movía como que todo por dentro. Y sí, me gustaba físicamente porque era muy guapo, pero más cómo me trataba, por lo especial que era conmigo, cómo me hacía sentir. Yo ya hasta me había hecho mis películas, pensaba que de pronto con el tiempo se iba a dar algo entre nosotros. Hasta que un día él me bajó de la nube y me dijo con toda la calma del mundo, soy gay, amiga. No puede ser, no puede ser tanta ilusión, definitivamente. Yo me quedé fría. No sentí decepción ni me puse molesta, pero me di cuenta de que eso que yo estaba empezando a sentir pues nunca iba a pasar, entonces mejor lo corté por lo sano. La que se hizo ideas fui yo. Después de eso, en vez de alejarnos, nos hicimos más cercanos. Si te digo ahora somos los mejores amigos del mundo, de esos que se cuentan todo, que se entienden con una mirada de complicidad y que se dicen la verdad en la cara aunque duela. Ruth, hoy día soy una señora, una mujer de 43 años y sigo aprendiendo. Ya no soy la misma que se quejaba de todo y que se rodeaba de gente tóxica. A veces voy a terapia, no siempre, pero cuando siento que lo necesito, la tomo. Ha sido lo mejor que he podido hacer por mí. Porque para cambiar me tocó llorar y me tocó desahogarme y pasar por días feos, sentir cosas fuertes que estaba escondiendo por años. Hice como una catarsis, de esas que te dejan con los ojos hinchados y chiquitos de tanto llorar, pero con la vida más liviana. Solo así pude darme cuenta de lo equivocada que estaba, de lo mucho que me estaba haciendo daño yo solita. Hoy, después de todo lo que he vivido, puedo decirte que aprendí. Aprendí a vivir en agradecimiento, a ver el lado bueno de las cosas, incluso cuando el día no empieza tan bien. A dejar de buscar lo malo en todo, a entender que las personas también están librando sus propias batallas y que no todo gira a mi alrededor, Ruth, no soy el centro del universo. Aprendí sobre todo a frenar esos pensamientos feos que antes me invadían. Cuando me llegan, porque sí, a veces vuelven, ya no me los creo tan fácil, no les doy mucho tiempo, mucha cabida.
No los dejo que se queden a vivir en mi cabeza. Los paro, respiro, cambio el chip. No soy perfecta, sigo aprendiendo, pero ya no vivo en la queja constante y no vivo con miedo a que va a pasar todo lo malo. Aprendí a esforzarme para tener una buena actitud, porque es que eso se contagia. Lo que uno lleva en la mente se refleja en la vida. Y mi vida amorosa también cambió, bella. No quiero entrar en muchos detalles, pero por fin tengo a alguien a mi lado que me quiere bien, sin dramas, sin enredos y llevamos un buen tiempo juntos. Y lo más importante es que me quiero yo y me quiere él por como soy ahora, no como fui antes. Creo que por fin soy feliz. Una felicidad sin mucho escándalo, sin mucho drama, más bien tranquila, pero espero que sea duradera. También una felicidad no de esas que se presumen en todas las redes sociales, pero que sí se viven en el día a día, en la intimidad de tu hogar. Y para mí eso ya es mucho. Agradezco Caramba, genial. enormemente las opiniones del señor productor que me hacen reír demasiado. Felicitaciones por reconstruirse de me esa encantó. manera, por superarse, por dejar atrás esos pensamientos intrusivos. Y tiene toda la razón en lo que dice, porque si uno piensa eso atrae. Sí. No de manera mística, no de manera irracional, de No, una manera no. lógica y consecuente. Toda acción genera una reacción y Ay, una no, consecuencia. bellas. Yo feliz de que me manden estas historias. Compártansela a alguna amiga que sientan ustedes que anda muy negativa por estos días o que solo ve lo malo de la vida. Y aquí estamos para distraernos un rato y para alegrarnos la vida y acompañarnos en los momentos de ocio, de trabajo, de oficio y, ¿por qué no?, de tristeza. Ahí me ponen y yo las consuelo con mi voz. Oye, antes de despedirte, ¿qué ¡Anuncio! tenemos? Anuncio. Anuncio importantísimo al final de este video. Nuestra sección 2 minutos con Ruth Castro Montoya está siendo un éxito. Consiste en enviar un audio de menos de 2 minutos al WhatsApp que les va a aparecer aquí en la pantalla, contándome, para esta semana el tema es, aún así me quedé. O sea, me fueron infiel, yo me quedé. Me trataba feo, ahí me quedé. Se burlaba de mí, no era feliz, pero ahí me quedé. Le di toda mi plata, ahí me quedé. Aún así Ok. me quedé. Mándenme sus audios, please. Esperamos audios de 2 minutos máximo, por favor. Sí. Es la línea de WhatsApp habilitada. Sí. Desafortunadamente está habilitada solo para eso. Las historias se envían al correo, pero los audios de 2 minutos se envían a este número de WhatsApp que aparece en este momento en Muchas pantalla. gracias. Me encanta recibirlos, oírlas y contestarles yo en persona. Un abrazo. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi casi algo. O sea, mi casi nada. Esos títulos bellas. Hola, Ruth. Yo sé que muchas van a leer esto y pensar, ay, no, qué boba. Pero si te soy sincera, yo también lo he pensado de mí. Me Eso es lo encanta. más importante. Que tú lo sepas y lo reconozcas. Duré 3 años enamorada de mi mejor amigo. Sí, 3 años enteritos esperando que se decidiera. Y no era un amor a escondidas ni un crush de colegio. Éramos casi todo menos novios. Él me buscaba para todo. Cuando estaba triste, cuando quería reírse, cuando se peleaba con alguna, cuando se sentía solo. Y ahí estaba yo como una boba. Le hacía cartas, lo acompañaba a ver a su abuelita, me sabía de memoria su café favorito, hasta le hacía trabajos de la U. Y lo peor es que a veces parecía que sí me quería. Me abrazaba como si se le fuera la vida. Me decía, tú eres diferente. Y me celaba si yo hablaba con alguien más, bueno, con hombres guapos. Ya, eso es una relación. O sea, eso es una relación. Que él sin no le una haya dicho que sean novios es otra cosa, pero... Listo, que no tenga la etiqueta, pero así se ve una relación.
El detalle es que si alguien le preguntaba qué éramos, él decía, somos solo amigos. Ah, entonces es una relación tóxica y unilateral. El tipo se está aprovechando. Es tremenda sabandija y se está aprovechando. Amigos, los amigos no se miran así, los amigos no te dicen, te soñé a las 3 de la mañana, los amigos no se besan como nos besamos. ¡Ay! Hay una canción buenísima, creo que es de María José. Bueno, ayúdame a encontrarla y yo la digo. Ok, los amigos no se besan como nos besamos, así Sí, dice. sí, sí. Dice, los amigos no hacen las cosas que nosotros, los amigos no se besan en la boca, creo que es. Los amigos no se besan en la boca. Lazo y Ana Guerra, dice. Ah, no, no era nada que ver la que yo dije, perdón. Ok. No, esa no es. Me tengo que sacar la espinita. Si ustedes se la saben, ¿cuál es esa canción que dice, amigos no, los amigos no se hacen cositas? Yo tenía 22 años y él 23. Éramos tan parecidos que a veces parecía que pensábamos lo mismo y al tiempo. Teníamos las mismas bromas, nos reíamos por cualquier bobada. Cuando estábamos juntos, a mí el mundo se me olvidaba, Ruth. Él me hacía sentir especial, segura, suya, me trataba muy lindo. Y sí, lo digo así porque eso era lo que yo más quería, ser suya, ser su única mujer. No me importaba si no me presentaba como la novia, a mí eso ya me daba igual. Mal, mal. Las relaciones deben tener etiquetas. Yo pienso que las relaciones deben tener etiquetas. Por Mi ejemplo, actual esposo es feliz de que yo lo presente como mi esposo. mi única esposa que voy a tener en mi vida, ahí está, es una etiqueta. Yo solo quería estar a su lado, hacer parte de su día a día, abrazarlo sin razón, dormir con su voz en mi cabeza y vivir con esas mariposas que me revoloteaban cada vez que me sonreía. Éramos cómplices, Ruth, de verdad, mejores amigos, nos contábamos todo. Me encantaba mirarlo cuando hablaba de sus sueños, de sus frustraciones, de su familia. Yo sentía que nadie lo conocía como yo y él me lo decía, contigo soy realmente quien soy. Y también me conocía como nadie más. ¿Sabes qué es lo más duro? Que aunque no era oficial, yo sí vivía como si ya fuéramos un todo. Yo me creía suya, me sentía suya, vivía por él, pero él no era mío. Ahí me empezó a doler, a pesar de que le entregué todo. Y cuando digo todo es todo, Ruth. Mi cuerpo, mi alma, mi corazón, mi energía, mi tiempo, mis ilusiones. Él se fue con otra. Así, de la nada. Un día me dijo que se iba de viaje por 2 meses, que necesitaba despejarse, pero también se iba a hacer unas vueltas, que no me preocupara. Y yo, como siempre, ahí estaba, deseándole lo mejor, esperándolo con el corazón lleno de amor, con la cabeza llena de planes que nunca iban a pasar. Llevábamos 3 años en esa relación clandestina, sin etiquetas, sin promesas, pero con demasiada entrega de mi parte. Y resulta que cuando él vuelve del viaje, vuelve con una novia, ¿sí? Y a esa Así sí le como puso lees. etiqueta fácil. Esa sí dijo, mi novia. Usted no era mi novia, era mi amiga de la que yo me aprovechaba. Pero esta sí es mi novia. Ahí está. Volvió de ese viaje con una mujer divina de hermosa, como sacada de revista, sonriente, perfecta, feliz, y él la mostraba con un orgullo, le agarraba la mano en público, subía fotos con ella a todas sus redes y le decía mi amor. Yo, yo casi me muero. La tusa me agarró por dentro como si fuera una garra. Sentí que me rompían algo en el pecho. No comía, no dormía, no entendía bien qué estaba pasando. Es que ¿cómo pasas de dormir abrazado conmigo a decirle te amo a otra en 2 meses? Fue horrible, porque una cosa es perder a alguien, pero perderlo cuando nunca fue tuyo, eso duele el triple. Qué frase bella, pero tienes toda la razón, porque ahí que ibas a reclamar también. Él dejó claro que usted solo era la del ratico. Obvio, yo le pedí una explicación. Le exigí que me mirara a los ojos y me dijera cómo fue capaz de hacer eso. Que me dijera en qué momento decidió sacarme de su corazón y meter a otra sin avisarme, sin darme siquiera el chance de soltarlo primero. Y no sé de dónde saqué fuerzas, pero ese día le dije de todo. Le grité con toda la rabia acumulada de 3 años. Le recordé cada promesa disfrazada de chiste, cada mirada, cada te extraño en medio de la madrugada. Y le pegué sus buenas cachetadas, Ruth, no te voy a mentir, no me enorgullece, pero tampoco me arrepiento. Porque me rompió, me destruyó por dentro. Y lo peor es que él me miraba como si no entendiera el daño que me había hecho. O sea, él seguía como el meme, mi amor, así de,
¿De aquí Pues qué el man- pasó? De no entiendo. Ve y está de qué se delica. Según él, había dejado todo claro cuando le dijo que no eran novios, aunque tuvieran una relación que indicaba que sí, porque es una sabandija. Es que definitivamente, hombre no es persona, Ay, more. hombre no es gente. Lleva como 10 videos diciendo eso. Ya que busqué otra frase, ¿cierto? Para hablar de los cucarachos. Bueno, listo. Y lloré, Ruth. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré hasta quedarme sin voz, hasta que se me hincharon los ojos y me ardía la garganta y el cuerpo. Y pensé, ningún ser humano debería llorar así, y mucho menos una mujer por un cucaracho como él. Pero ya estaba rota, duré muchos meses triste, no fue fácil levantarme de esa tusa. Es que no fue solo el corazón roto, fue mi autoestima que quedó hecha pedazos, mi dignidad, fue la vergüenza, la rabia y la sensación de haber sido usada y desechada. Pero el tiempo pasa, amigas, el tiempo pasa, todo lo cura, y gracias a Dios, pues uno también pasa la página. Con los años lo superé. Tuve otros novios, aprendí a quererme más, a poner límites, a no regalar mi amor por migajas de atención. Es que ser migajera No sean no va. migajeras. La etapa de ser migajeras, yo sí recomiendo saltársela. Hoy te puedo decir que soy feliz, no con toda la perfección como un cuento de hadas, pero soy feliz. ¿Y él? ¿Qué te cuento de él? Él se casó, se fue de la ciudad, todo parecía irle divino, hasta que un día la vida se le volteó. A los casi 2 años de casado, la belleza perfecta de su esposa le puso los cachos. Le fue infiel. Y antes de cumplir 3 años de matrimonio, él ya estaba divorciado. Bueno, ahí tiene. No me alegra, pero me corre un cuerpito, como dicen, un Un fresquito. fresquito, un fresquito. Yo jamás volví a hablar con él. Corté todo contacto. No lo busqué, no lo espié, no le escribí, ya, no le iba a rogar nada. Pero su hermana, que me ama y me tiene en alta estima y pone jeje, fue la que me contó todo. Y ahí entendí. Yo no necesitaba venganza porque ahora tenía paz en mi vida. Pero cuando ya tenía mi vida tranquila, sin rencores ni resentimientos, la historia se volvió a mover. Hace unos días, Ruth, él me escribió. Así, como si nada. Como si no hubieran pasado los años, como si yo no hubiera llorado a mares, como si él no se hubiera ido con otro y me hubiera dejado hecha trizas, y me pidió que habláramos en persona. Y aunque muchas van a decir, no vayas, amiga, no caigas como el señor productor, No, pues yo le voy a decir, mira, amiga, migajas, migajas, migajas es lo que hay que salir a buscar en la vida. Ve por esas migajitas de lo poco que quedó de la sabandija de Sabé, corriendo. pues sí, Ruth, yo fui. Migajera. Migajera es lo que es. ¡Ore! Sí fui, porque ese primer amor así de intenso como el que yo viví, creo que jamás se olvida. Y Ruth, se me aceleró el corazón apenas lo vi. Me temblaban las manos, me puse como niña chiquita, y no por tonta, sino porque en ese instante mi mente recordó todo lo bueno, lo bonito, lo que alguna vez soñé con él. Porque una siempre vuelve a donde fue feliz. Y donde deja huella cocodrila, no pisa lagartija. Claro que yo no sé aquí la seguidora si es la cocodrila o la lagartija. Vamos a No verlo, sé qué vamos a sea verlo la al final. seguidora. Es que era como si el tiempo no hubiera pasado. Su voz, su mirada, sus gestos, todo me llevaba directo a esos días donde yo era feliz solo con tenerlo cerquita, con sentir su respiración, su olor, cómo me trataba de bien. Pero ahí también recordé todo lo que me dolió, todo lo que me hizo. Y ahí estaba yo entre la nostalgia y esa herida que ya estaba cicatrizada. Y sí, sí hablamos, nos sentamos frente a frente, él con sus ojos muy fijos en mí y yo con el alma hecha un enredo, pero también firme. Me dijo que él me había buscado en cada mujer que tuvo, que su matrimonio fue un error, que nunca la amó como me amó a mí porque ya había entendido que sí me amaba. ¡Guau! O sea, hasta ahí te pintan como la cocodrila que dejó huella. Y todo ese poco de lagartijas jamás pisaron. Que yo siempre fui la que se le quedó en el alma, que me pensaba cada noche y que aún recordaba cómo le gustaba mi forma de reír, mi forma de cuidarlo y de estar para él sin condiciones.
forma de cuidarlo, de estar ahí sin pedir etiquetas, recibiendo migajas. Me acordé de otra canción. ¿Será que nos va a dañar aquí? No, mejor No. no digo canciones, me meto Sí, en no hay problemas. problema. La Desde que no las- incondicional de Luis Miguel. Desde que no las pongamos no pasa nada. La de la misma de ayer, la que nunca cambió, era esa. Era La ella, amante ahí y nunca está, fue la sí. oficial tampoco. La que no pide más que migajitas que el otro le quiera dar. Él me pidió perdón, Ruth, sí, me pidió perdón una y otra vez y me dijo, sé mi novia. Esta vez de verdad, esta vez la oficial y esta vez para siempre. Yo me quedé, ¿cómo se dice? Fría, ice. Y el mínimo común múltiplo, verbo to be. Escuchamos y no jugamos, escuchamos y jugamos. Me quedé en silencio. Y no me voy a hacer boba. Una parte de mí gritaba, sí, 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 dile que sí. Pero otra, esa que se volvió a reconstruir y sanó con tanto esfuerzo, esa que aprendió a no conformarse con migajas, me decía, ten mucho cuidado. No le digas que sí. Le pedí tiempo para pensar, porque no quiero volver a estar nunca en ese lugar donde yo amo sola. Pero tampoco soy capaz de negar lo que siento por él todavía. No sé qué voy a hacer. No sé si esto es una segunda oportunidad o una segunda caída para estrellarme. Lo único que sé es que a pesar de todo, aún me duele, aún lo quiero y tengo miedo. Y aquí va la pregunta final que ella misma lo está pidiendo. A ver, sorpréndeme. ¿Qué harían ustedes, amigas? Gracias por escucharme. ¿Qué harían ustedes, amigas? A ver, quiero que... No te Vamos- pide a ti, no No, te no, pide no. a ti. Tranquila, yo sé, yo conozco mi lugar. Quiero que a la izquierda empiecen a comentar las migajeras, diciendo, vuelve con él, amiga, una vuelve a donde fue feliz, donde deja huella cocodrila, no pisa lagartija. Y a la derecha van a comentar las empoderadas, las poderosas, las mamonas, diciendo, amiga, date tu ¿Y uno lugar. cómo comenta a la derecha o a la izquierda? Amiga, date cuenta. No, nada, es aquí para ponerle dinámica al... Ah, entonces más bien solamente. como con un emoji. No sé, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Y usted también, querida seguidora, haga lo que Pues quiera. yo sí te voy a decir porque tú pediste el consejo. No vuelvas. Ahí no hay nada que hacer. Si ya te reconstruiste, si ya saliste de ese agujero y solo viene a ti porque eres la que le da todo, no, amiga, no. Yo, Ruth Castro, no volvería, no. Ni con ese ni con ninguno así, he dicho. Tenemos anuncio final, no se vayan, Ay, no anuncio se vayan final, de el este anuncio video, final. ¿Cuál es? hemos escuchado sus sugerencias porque yo leo todos sus comentarios de que no interrumpa, que aquí, que allá, que él, bueno. Pero también he escuchado que les encanta la sección de 2 minutos con Ruth. ¡Eh! Me encanta recibir sus audios, soy yo la que administro ese WhatsApp, o sea, no es mi número personal. Saben que si me dicen hola no les voy a responder un hola porque pues no me da el tiempo, ni los dedos, ni la vida. Y porque se le subió la fama a la cabeza y perdió la humildad. Pero sí escucho todos sus audios, los agradezco y les respondo. Yo, Ruth Castro Montoya. Tema para esta semana. Tema que deben enviar en un audio de menos de 2 minutos a este número de WhatsApp que les va a aparecer y toda mi producción se va a encargar de que aquí les salga el número de WhatsApp para los 2 minutos con Ruth. Va a ser, y aún así me quedé. Y aún O sea, así me quedé. Me montó cacho 3 veces, aún así me quedé. Me robó plata, aún así me quedé. No era feliz, aún así me quedé. Ok. Entonces las seguidoras tienen que buscar un momento en el que digan, mira, me pasó esto, esto y esto, y aún así yo decidí quedarme. Me quedé ahí. Y enviarlo a este número de WhatsApp que Y aparece les aquí abajo agradezco en mucho, pantalla. mucho de corazón. Me encanta oírlas. Me mandan audios de muchos de Estados Unidos, de México, de Chile, de Ecuador, de España, Surinam. O sea, es la locura. Me han llegado de países que yo no sabía que estaban en el globo terráqueo. Un abrazo y bueno, seguimos. No se pierdan todos los sábados en nuestro canal de YouTube. No, en el canal de YouTube de mi esposa, más bien. No se pierdan todos los sábados el programa 2 minutos con Ruth, en el que escuchamos sus audios y las juzgamos. Y reaccionamos, eso me encanta. Adiós. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Mujeres fuertes, llenas de valor.
no sé cómo sigo viva. Hola, esta historia es muy triste, pero es mi realidad y desearía que nadie más pasara por esto, Ruth. Agradezco las palabras de aliento, pero no alivian mi dolor. Y sé que el señor productor se quedará sin palabras. Solo les Ok, envío ok. muchos saludos y gracias por distraer mi mente con sus voces. Ok, empezamos fuerte. Si cree que me voy a quedar sin palabras, significa que la historia que viene es densa y dura. De antemano, sin haberla escuchado, gracias por compartirla. La verdad no sabía por dónde empezar porque no es nada fácil de escribir, pero bueno, ahí va. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Yo soy mamá y hace 10 años viví lo que ninguna mamá debería vivir. Mi hija, mi niña, mi chiquita, se me murió con solo 5 añitos. Ay, yo lloré Realmente, leyéndola, ya, lloré corrigiéndola. ya vas a llorar de nuevo. Y se entiende, pues nosotros, imagínate, tenemos una hija de 6 años, imagínate lo mucho que nos toca La esta conexión con historia. esta historia. Seguidora, un abrazo, un abrazo. No me alcanzo a imaginar lo que se siente perder un hijo tan pequeño y que uno ama tanto. No me lo alcanzo a imaginar. Un abrazo. Todavía me cuesta decirlo porque a veces me parece que no fue real, Ruth, pero lo fue, real y doloroso. Ese día, ese momento marcó mi vida para siempre. Llevábamos en ese momento 6 años de casados con mi esposo cuando todo pasó. Éramos una familia feliz, sencilla, llena de amor. Nuestra hijita lo era todo. Era esa niña que llegaba y te abrazaba fuerte, que se dormía entre los dos porque ella decía que ahí soñaba más bonito y que ahí cabía. Hablaba cuando se quedaba dormida, se inventaba canciones feas, pero igual yo se las aplaudía y le decía que eran las más lindas del mundo. Ay, no sé si voy a ser capaz. Le entiendo todo lo que dice. Son las cosas que los niños hacen que son tan hermosas y tan lindas. Y yo también ya me voy a poner a llorar. Y así, como si la vida no valiera nada, en cuestión de días mi niña ya no estaba. Todo empezó con una fiebre, de esas que uno cree que pues se va a pasar con los días, con agüitas o con remedios sencillos. Pero no, esa fiebre fue solo el comienzo. Gracias. Yo la llevé al hospital, la cuidé, no dormí en esos días, pero nada sirvió. Cuando me dijeron ese día que no había nada que hacer, no sé cómo explicarles lo que sentí. Grité, lloré, me arrodillé, pensé que me iba a volver loca, Ruth. Mi esposo me abrazaba, pero yo sentía que no estaba ahí. Sentía que mi mundo se partía en 1000 pedazos y que nadie más iba a poder entender ese dolor. Desde ese día, pues nada volvió a ser igual, nada. Ni el aire, ni los días, ni las sonrisas. Pero aquí seguimos, juntos. No perfectos, pero juntos y de pie. Esto pasó hace 10 años, el 31 de octubre. Ahí me mataron a mi hija. ¿Sí? Así como lo estás leyendo. A mi hija me la dejaron morir. Y no fue Dios, ni una enfermedad imposible, fue negligencia. Gente que juró cuidar vidas y ese día no cuidó de mi niña. Mi Camila tenía solo 5 añitos. Le decíamos Mila de cariño. Era chiquita, risueña, habladora. Todo el mundo la quería. Y yo, pues, ni se diga, ni hablar. Yo vivía para ella. Ese día, el 31 de octubre, todas las mamás disfrazaban a sus hijos. Yo no pude. Porque desde el día anterior, el 30, mi Mila empezó con la fiebre que te conté, pero después pasó a una diarrea muy fuerte y un dolorcito de estómago que la hacía encogerse. Ella amaba disfrazarse, estaba emocionadísima, pero ese día ni siquiera me pidió ponerse el traje que le habíamos comprado porque no se sentía bien. Así que le dije a mi esposo que la teníamos que llevar al hospital. Pensamos que allí la iban a revisar bien, la iban a hidratar si era el caso, a mirar bien qué era, pero no. Lo primero que nos dijeron en la sala aquí en Colombia se le dice triage, es como una valoración. O sea, tú llegas a urgencias y antes de que te atienda un médico adentro, en la clínica, te hacen una revisión. Lo primero que me dijeron fue que eso era por los dulces, que era culpa de los dulces, que yo le había dado mucho y por eso la niña tenía vómito y diarrea. Yo les dije, ¿qué dulces? Ni siquiera pudo salir a pedir.
Es más, no ha podido ni comer, ni siquiera se ha podido poner el disfraz. No nos escucharon, no nos creyeron. Se demoraron muchísimo en atendernos. Los médicos estaban de afán y si te digo, algunos se veían raros, como si no estuvieran en sus cinco sentidos, ¿ustedes me entienden? Por la celebración de ese mismo día. Y no sé si era el cansancio, si fue irresponsabilidad o alcohol, pero lo que sí sé es que ese día mi hija me la dejaron morir. No la revisaron como debían, no la trataron a tiempo y yo la vi apagarse frente a mis ojos. Duro, duro, mi amor, no, se entiende. Llora todo lo que tengas que llorar porque sí está fuerte la historia. Sí entiendo a la seguidora y le creo todo lo que dice, se lo Sí. creo. Y no pude hacer nada. Nunca supe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Mi esposo y yo no tenemos con claridad al 100 qué fue lo que pasó ese día. Unas enfermeras decían una cosa, el doctor decía otra, y había un pediatra que nos miró con una cara que nunca voy a olvidar. Él fue el único que se atrevió a decirnos que ahí había pasado algo raro, que eso no era normal, y que lo más probable era que mi hija había muerto por negligencia médica. Obviamente, al poco tiempo, ese pediatra ya no estaba en esa clínica, no lo pudimos localizar, se fue, nadie supo a dónde, como si se lo hubiera tragado la tierra. Las enfermeras decían que era que a mi niña le habían puesto mal un medicamento. El doctor aseguraba que fue deshidratación severa, que la niña llegó muy tarde y nos culpaba a nosotros prácticamente. Yo solo sabía, No, está fuerte, mi amor. Si quieres que corte, podemos cortar. La verdad que sí, la historia pues es que está, vamos a tener entonces 20 cortes. bueno, sí se entiende, Yo solo sabía seguidora. que mi hija estaba viva cuando se las entregué, pero muerta cuando me la devolvieron en la camilla. Nunca hubo una verdad clara, te repito, Ruth, solo excusas, miradas raras, silencio y un montón de papeleo muy frío de ese que hay que hacer en una situación de esas tan dolorosa. Todos me decían que denunciara, que eso no se podía quedar así, sobre todo mi mamá y mi familia, que había que hacer justicia. Pero yo decidí que no, no lo hice, no pude. Mi esposo es cristiano y me pidió que lo dejáramos en manos de Dios. Él me decía que era un camino muy duro el que nos esperaba por recorrer, que íbamos a tener que declarar una y otra vez, revivir y explicar y contar cómo fue que se nos murió nuestra hija y que probablemente no iba a haber justicia al final. Y muy sabio el esposo, ¿sabes? O sea, qué hombre tan sensato ese esposo, porque es que estar reviviendo ese momento vez tras vez tras vez, rogando que me crean, rogando que me escuchen para O, probablemente no conseguir nada al sí, final, iba a ser muy frustrante. Gracias por contarnos la historia, te creemos todo, te creo o todo. como les toca que ir a coger el cuerpito, exhumarlo, revisar. Sí, No, sí, dejarlo así. Mira, yo no sé qué haría en tu situación, no sé qué hubiera hecho en tu situación, no, si cada pero quien reacciona al dolor a su manera y como puede, ¿no? Y más con una niña chiquita, o sea. sí, pero eso que tu esposo recomendó que hicieran se me hace tan sabio y tan sensato y tan pacífico. Felicitaciones, felicitaciones por haberlo hecho de esa manera. Qué historia tan conmovedora. Yo me mantengo en que no sé qué hubiera hecho porque de pronto sí quería justicia por mis manos y revoloteo y hurgo y hago mil cosas. De pronto, no sé. Mi esposo me decía que eso me iba a doler más que ayudar. Yo sé que lo hizo con buena intención, mira, pero a veces me pregunto si me equivoqué, Ruth, si me faltó valentía y si Mila merecía que yo hubiera alzado la voz por ella. Aquí estás, aquí estás alzando, ah, aquí estás alzando la voz por la niña, aquí. Y, uy, no, no voy a poder hablar. Espérame. Aquí estás alzando la voz por la niña y aquí quienes estamos te creemos de verdad. Yo quisiera ver comentarios de la gente que diga, te creemos, seguidora, Ay, no, por favor, aquí no me vayan a botar ningún te comentario, o sea, creemos. no voy a tolerar ni a leer ni medio comentario de como de ataque, no, no, o sea, estamos hablando con una mamá que se le murió su niña, por favor. Sí, sí, o sea, por favor, mensajes de apoyo a esta seguidora que está alzando su voz aquí para con la niña, para con Camila. Quiero ver mensajes de yo te creo, seguidora. Yo sí te creo. Bueno, ella dice que a veces se cuestiona eso,
que no sabe, pero lo que sí sabe es que desde ese día algo dentro de mí se rompió para siempre. Yo no creía en Dios, me llené de rabia y resentimiento y casi me divorcio, Ruth. Gracias a mi esposo y a mi familia inmediata, como mi mamá y mi hermano, pues pude aguantar tanto dolor. Mi esposo es un hombre maravilloso y fue fuerte por los dos, pero también se mostró vulnerable con mucho cariño cuando tuvo que hacerlo. Ella no habla mucho de lo del divorcio, pero yo sí entiendo a qué se refiere, porque es que se rompen tantas cosas y hay tanto dolor que es normal que la relación de pareja se ponga a prueba. Hace 2 años la vida me dio un regalo que no pedí, pero que llegó justo cuando mi alma ya no creía en milagros. Llegó mi hijo Matías. No te voy a mentir. Cuando supe que estaba embarazada y que iba a ser un varoncito y le puse por nombre Mati, lloré de miedo, no de emoción, de miedo. Miedo de volver a perder, miedo de encariñarme y que me lo arrancaran otra vez, miedo de volver a una cama de un hospital y que alguien me dijera, hicimos lo que pudimos, pero no sobrevivió. También lloré de esperanza, porque después de tantos años con el corazón hecho pedazos, volví a sentir algo bonito, que algo podía crecer dentro de mí y dar vida nuevamente. Matías es un sol, tiene esa risa que me recuerda a Mila, pero a la vez es completamente él. No llegó a reemplazarla, porque nadie nunca jamás podrá reemplazar a mi hija. Pero él llegó a sanar, a llenar huecos, a traerme de vuelta. Y aunque hoy vivo feliz y agradecida, más tranquila, también vivo con un miedo que no se me quita, Ruth. Un miedo escondido en el fondo del pecho que me aprieta cuando el niño tiene fiebre, cuando se me enferma, cuando duerme más de la cuenta y yo estoy encima mirando si respira. Un miedo que no se ve pero que pesa, que me acompaña todos los días, porque cuando ya perdiste un hijo, sabes que nada está asegurado y que la vida te puede cambiar en un segundo. Perdón, para un momento, por favor. Perdona, tuvimos un problema técnico con tu cámara que acabo de solucionar. No hay que cortar, todo bien, el audio seguía sonando. Disculpen, por favor, serán tan anticlimático. Por más que me esfuerzo en vivir el presente, pues ese miedo aún no se va. Sigo amando a mi esposo y cuidando a mi hijo con el corazón y el alma. Por ahora decidí vivir cada día como si fuera un regalo y hasta estoy acompañando a mi esposo a la iglesia. No soy de ninguna religión, pero empecé a creer en un ser superior que me da fuerzas para seguir. Uy, Se pone feo lo que viene, se pone muy triste. no es la despedida. La despedida, ok. Bien, uy, no, la historia está dura. A ver, lograste sacar adelante tu matrimonio, que no estás sola, que estás rodeada de amor, de un hombre bueno Es que que ahora vas a también llorar merece tú. amor. Ay, Escucha. no. Un abrazo, Ruth, y disculpa por pensar en Mila cuando veo a Abby. Ay, no. No, 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 no. Uy, aquí está la lloradera el día de hoy con esta historia. Pero me es inevitable comparar a cada niña que veo con la mía, y más en esa edad, que fue cuando la perdí. Ay, no, esto está muy difícil. Bueno, pero comportémonos. Hoy se va a llamar Lloremos con Ruth. Hoy no las entretuve, hoy no las ayudé a dormir. Gracias por tu historia. Un abrazo enorme, enorme, y no tengo más nada que decir. Yo tampoco tengo mucho más que decir, solo agradecer por enviarnos esta historia tan hermosa. No me voy a poner a llorar ya, yo también. Chao. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos
amo a mi esposo y a mi ex. No Sí. sabe uno ni qué continuar. O sea, ¿qué opinión se da a ese Perdónenme, respecto? no voy a opinar. Solo voy a leer. Te quiero contar mi historia solo para desahogarme. Cuando iba en la preparatoria, tenía 4 amigas increíbles. Un día en el que fuimos al centro de la ciudad, pues para ese momento solíamos ocupar los ciber, que son los locales de computadoras con internet de renta, llegamos a uno para realizar una tarea. Y una vez que acabamos, pues decidimos abrir nuestra red social de Facebook. Mi amiga, sabiendo que yo no tenía ninguna relación en el momento, pues intentó presentarme a un amigo. Empezó a buscar perfiles de amigos que consideraba una buena opción, pero ninguno me gustaba, hasta que llegamos a un perfil que atrajo demasiado mi atención. Era un chico que tenía una foto de perfil en donde él se veía muy atractivo. Amor, esta seguidora toda bella pone entre paréntesis: es que antes se podía sugerir un amigo a otro en un perfil para que alguno de los dos enviara la solicitud de amistad, Claro, así que le envió la sugerencia a su amigo. claro, sugerir amistades. Toda linda, toda linda. Ella nos sí, explica sí, para sí, los yo que me no lo han acuerdo. hecho. Yo me acuerdo de los inicios de Facebook muy bien porque lo usaba mucho y así era. Algunos días después, checando mi Facebook, noté que tenía una solicitud de amistad del chico este, o sea, al que le habían sugerido, para que entiendan, y acepté. Como se imaginarán, comenzamos a platicar. Y al mes decidimos salir para conocernos en persona. En persona. Platicamos, reímos, pasamos un día increíble y realmente coincidimos y conectamos maravillosamente. Tiempo después nos volvimos novios oficiales y no tardé en enamorarme de él. Y es que realmente era un chico encantador. Y me pone entre paréntesis, ojo a esto, sigue siendo encantador. Nunca antes había estado tan feliz con alguien. Éramos el uno para el otro. En todo coincidíamos, Ruth, en todo. Incluso cuando hablábamos de hacer una vida juntos, ambos lo queríamos así. Debo aceptar que pues yo no soy la mejor persona del mundo porque no soy monedita de oro y en algunas ocasiones, cuando teníamos pequeños problemas, yo lo convertía en un gran problema. O sea, era mi error. Y le hablaba de terminar. Él me pedía disculpas, incluso sin él tener la culpa, y lo hacía llorar mucho. Así pasaron algunos episodios. Fueron muy pocos, pero sé que él sufría, aunque yo no sabía cómo cambiar mi forma de ser. Un día mi hermana me dijo que tenía información de que él estaba saliendo en otra relación con una persona. Obviamente lo enfrenté y primero lo negó. Ya saben cómo siempre hacen los hombres, dijo ella. Es que no crean en los hombres. Hombre no es persona. No crean en hombre. Y me dijo algo que quizá no es una justificación, pero tenía algo de razón. Que esas ocasiones en las que yo era tan inmadura y lo hacía sufrir tanto, nunca pensaba en lo que él estaba sintiendo. Entonces, él tenía una amiga que aprovechaba el momento, se acercaba a él para escucharlo, para consolarlo. Y así fue que en la última discusión nuestra, ella lo besó y ahí empezó todo. O sea que llevaban más o menos como un mes saliendo. Terminamos la discusión y fue la última vez que nos vimos porque aunque yo le insistí en retomar la relación y cambiar mi actitud, obviamente la condición era que él dejara a la chica, pues ambos teníamos que cambiar y mejorar, pero después de hablarlo terminamos por completo. Él no quiso seguir conmigo. Por mi parte, yo, aún después de meses, incluso años, seguía sin olvidarlo. O sea, fue muy fuerte esta relación. Pero un buen día llegó a mi vida un buen chico con el que me iba tan bien y estábamos tan felices que comencé planes de boda, segurísima de que ya había superado a mi ex. Pero a unos meses de la boda, mi ex me contactó. Quería que yo dejara todos mis planes atrás y volviera con él. Pero yo, llena de resentimiento por lo que había sucedido en el pasado, no lo hice, le dije que no y continué con mis planes de boda, al punto de casarme y conformar una familia. A ver, déjame terminar de entender. Ella se iba a casar con otro, apareció el Dice ex. que un buen chico, un buen buen hombre chico. que se enamoró bien Ok, apareció el ex. y le dice, hey, te sigo Casémonos. amando, casémonos mejor los dos. O volvamos, bueno, en Bueno, fin. volvamos. Sí, volvamos. Ella le dice no,
porque me voy a casar con este. Yo entiendo que sí sentía algo por el ex, pero dice que llena de resentimiento como de, ah, no, es que la última vez tú no quisiste arreglarlo conmigo, entonces ahora yo no quiero. Algo así como una revancha boba. Ok, listo. Ella se casa y decide hacer una familia. ¿Vamos ahí? Vamos ahí. Al tiempo, Dios nos mandó un bebé. Todo iba muy bien. Lamentablemente, en un problema fuerte con mi esposo, terminamos en separación, no en divorcio, ojo. De alguna manera, tuve contacto nuevamente con mi ex y sé que ambos seguíamos sintiendo ese amor, Ruth. Nos vimos y retomamos la relación. Y lo digo honestamente, yo hubiera dejado todo en ese momento, pero por cuestiones de su trabajo tuvimos que alejarnos nuevamente. O sea, ella iba a dejarlo todo por el ex. Estando casada con su esposo. Estaban en una separación, Ah, ok. no divorcio, Un una break, un break. separación. Listo. Pero pasan los días, mi esposo me buscó y no sé cómo decirlo o si ustedes han estado en esta posición, pero amo a mi esposo y al mismo tiempo amo a mi ex. No sé si sea una ilusión o realmente sea amor por ambos. Siento que realmente amo más a mi ex, pero sé que con él no tengo futuro. Así que regresé con mi esposo y espero que esta vez sea para siempre. Estoy decidida a guardar ese amor por mi ex solo para mí. En muchas ocasiones, Ruth, te confieso que me pongo a ver su perfil a escondidas. Y sé en mi corazón que lo amo y le deseo el mejor de los éxitos, aunque no sea conmigo. Por otro lado, estoy decidida a vivir una vida con mi esposo. Intentaré hacerlo feliz. Hoy estamos cumpliendo 8 años de casados y estoy feliz de saber que lo tengo porque es un buen esposo, un buen padre, un buen proveedor, nos cuida y nos ama. Pero igual sé que jamás olvidaré a mi ex. Mi enfermerito, como siempre le decía. Pero ya finalizamos y habla, ¿sí? Dale, dale. Espero que él vea este video y sepa que estoy hablando de él y que siempre lo amaré y desearé que tenga dicha, amor y felicidad en su vida. Y también deseo que quien esté pasando algo como yo encuentre la paz y la solución a esta situación que se merece. Un abrazo, gracias por leer. Ok, definitivamente pues no la entiendo. No he estado en esa situación. Y espero que no lo estés. Pues, amor, no la voy a estar porque mi ex, en caso de que existiera, serías tú. Y es que... Por eso. Sí. Ni que nos dejemos ni que llegue una anterior por si acaso. Ok, ok. Ay, no, bella. Solo gracias por compartir. Me encanta cuando me dicen que al menos escribirlas hace desahogarse y como que cuando escriben también racionalizan un poquito más las cosas. Sí, o sea, sí siento que debes seguir ahí con tu esposo. Si es bueno, si te ama, intenta amarlo. Recuerda por qué te enamoraste. Tienen un bebé, bueno, una hija, un niño. Un abrazo, ánimo. Lo que yo sé es que la gente no sabe lo que es amar realmente. La gente cree que amar es algo mágico, algo que sucede de manera O el milagrosa. enamoramiento este de cosquillitas y mariposas que tiene que durar todos los días, toda la vida. Sí, o sea, crecer viendo Disney y sus princesas adolescentes dañó esa psique general de lo que es el amor. Tienes toda la razón, porque es que amar es respetar, comunicarse, ayudarse, apoyarse, crecer juntos, tener charlas incómodas, buena comunicación, disfrutar, ser felices. Claro que sí, pero amar es un todo súper, súper importante y grande. Y con Y ahora nos todo vamos de eso, terapia, tú y yo. todo eso que tú dices son decisiones que se toman. Sí, o sea, yo decido respetarte, yo decido cuidarte, yo decido escucharte, yo decido hablarte, Todos los días. todo lo decido. Entonces, amar es una decisión. Yo tomo la decisión consciente a diario de amar a esa mujer hermosa que ven ahí ustedes, ¿sí? Y gracias. Y si Y- se quedaron hasta acá, yo quiero que pongan que les encantan ahora sí tus consejos. Ah, Corazoncitos ok. al señor productor. Bueno, amar es una decisión, seguidora. Si tú tomas la decisión de amar a tu ex, estás tomando esa decisión tú sola internamente y en tu corazón. Si tomas la decisión de amar a tu Córtale a eso. esposo, si tomas la decisión de amar a tu esposo, pues es también una decisión que tú estás tomando. Puedes tomar una de las dos, no estás obligada a tomar las dos. Sí tienes control sobre lo que sientes. Bueno, ya, con eso nos despedimos. Nos alargamos, nos alargamos.
Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Yo traté de encontrar un título porque no me lo pusieron y es como he vivido demasiado en muy corta edad o a tan corta edad, pero es que me quedo sin palabras. O sea, no, miren, está hasta enredado el inicio. De todos modos, déjame decir, pues, un disclaimer. Esta historia narra acontecimientos sensibles y controvertidos. Sí, No los promovemos. Aquí no promovemos ese tipo de actuación, de acciones, comportamiento. pero son cosas que pasan, nos envían y las contamos para que sirvan de experiencia y lección a otros. Y es la realidad de esta bella. Solo tiene 24 añitos, por favor ténganlo presente en sus opiniones y en sus comentarios. Y además también sepan que a mí no me da pena ni me duele el dedo un poquito para bloquear y borrar y eliminar cuando esto llega con hate y con odio y con cosas feas. Entonces, no sé qué título le va a quedar, pero es muy fuerte, ¿vale? Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Hola Ruth, ¿cómo estás? El día de hoy me animo a contarte mi historia. Quiero que la leas de forma anónima. Te voy a contar parte de mi vida. Soy una mujer de 24 años de edad, llena de vitalidad, que desea luchar por su familia y cumplir todos sus sueños. Un abrazo enorme, bella. Te cuento que mi infancia fue muy difícil de vivir, pues pasaba el tiempo con mi madre, otro tiempo con mi abuela y con el esposo de mi abuela. No tengo figura paterna fija, soy la hija mediana de 3. Tengo una hermana mayor y un hermano menor. Tengo muy pocos recuerdos de mi infancia. Algunos son estudiando, jugando con los amiguitos de la vereda, pero otros también muy fuertes son de los golpes que nos daba el esposo de mi abuela, que se puede decir pues el que fue como mi abuelo. Tuvimos que pasar muchas cosas con ellos, pero al día de hoy yo siento que no eran malas personas. Por mi parte no les guardo ningún rencor. Yo los adoro como mis viejitos. A la edad de 7 años me volví para vivir con mi madre y mis 2 hermanos. Ahí es cuando empieza mi verdadera historia, la que jamás se me olvidará. Mi madre se consigue a una persona nueva, vivíamos con esa persona. Él era muy responsable, pagaba sus deberes a tiempo, pagaba por completo el arriendo y los servicios, la comida. En diciembre y en los cumpleaños nos daban nuestros detalles a mí y a mis hermanos. Fue una muy buena persona. Solo cometió un error y fue que quizás a lo último se cansó del maltrato que le daba mi madre y entonces él la agredió. Él lo hizo en defensa propia porque mi mamá estaba conociendo a alguien nuevo. Ese alguien, un conocido de él, llegó a la casa y mi mamá estaba discutiendo con él. Por eso su pareja explotó y reaccionó pegándole. Pues luego de eso se separaron definitivamente y mi madre empieza a salir con este nuevo susodicho. Entonces, para que quede como claro, o no sé si todos van entendiendo conmigo, su mamá consiguió una pareja. Era buena, responsable, pagaba, llevaba regalos, los trataba súper bien, pero se cansó de que la mamá se comportara mal y consiguió un nuevo hombre. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, hasta ahí vamos. Un contexto difícil, voy entendiendo yo. Entra el susodicho. Atención, que es el cacas para mí más grande de esta historia. De esta parte, no te sé decir por qué, pero mi mamá se enamoró de él. O sea, llegó con el susodicho y de una vez lo llevó a vivir con nosotros. Y lo que te voy a contar a continuación es muy duro para mí, aún en este momento, porque esas cosas no se olvidan. A veces creo que también fue culpa mía. Mi mamá empezó a salir con este hombre, pero él también pretendía de mí. Y yo,
como era una niña de 11 años y medio, a punto de cumplir 12, me dejé enredar del tipo. Realmente ya preveo para dónde va esto y seguidora, no fue tu culpa. Eras una niña absolutamente inocente. A los 12 años se es inocente, se es puro, se es ingenuo. No fue nada de lo que haya pasado fue tu culpa de verdad. Este tipo empezó a prometerme cosas, a hablarme bonito, a hacer lo que nunca nadie había hecho por mí y yo lo sentía como un amor paternal, diría yo. Pero de pronto todo cambió y pasaron cosas que no deberían haber pasado. Sí, él me pretendía y yo en mi ingenuidad le correspondía. Me daba besos y yo le correspondía. Caricias, abrazos, hasta el punto final que fue tener intimidad con este susodicho. Después de más o menos 6 meses de eso, pues yo quedé en embarazo. Y eso se llama abuso. No podemos aquí usar puntualmente las palabras que requiere porque pues a pesar de que YouTube es una plataforma que permite contar este tipo de cosas, debemos ser cuidadosos con las palabras. No fue tu culpa, seguidora. Lo que ese desgraciado hizo merece cárcel y en muchos países la pena capital. Sí. Y si me ven incómoda es porque no puedo expresar libremente todo lo que quisiera decirles, pero bueno, me voy a remitir al relato. Solo me faltaba un mes para cumplir los 12 y yo embarazada del cacas ese, o sea, era una niña de 11 años. Sí, de la pareja de mi mamá. Mi mamá en ese momento no sabía nada, era todo un secreto, era todo a escondidas. Fue un proceso muy duro, muy duro, porque era dejar de ser niña para convertirme en una mujer adulta, dejar de jugar a las muñecas para cuidar a mi bebé. Te cuento además que ese susodicho no era responsable. Pagaba las cosas impuntualmente, tuvimos que pasar muchas necesidades con él, demasiadas, a un punto en el que nos llegaron a quitar los servicios básicos en la casa por culpa de él. Mi mamá, como podía, trabajaba mientras mis hermanos y yo estudiábamos. Yo estaba en 5.º grado entonces y a esa edad ya embarazada. Mi mamá se entera de mi embarazo cuando yo tenía 3 meses de gestación. Obviamente, me empezó a cuestionar y a preguntar por qué, quién y cómo. Yo simplemente al principio le dije mentiras, pero había un pequeño detalle. Mi hermanita sospechaba de mí y de lo que pasaba con ese tipo. Entonces mi hermana le contó a mi mamá todo y no tuve otro remedio que confesarle que sí, que el papá de mi bebé era ese señor. Tomamos la decisión de no decir nada porque era algo que yo en ese momento quise así, pues creía que no fue algo forzoso, no se puede decir la palabra, ¿cierto? Creía en ese tiempo, yo, que era el amor de mi vida, que él me iba a cuidar. Solo veía todo lo bueno de ese tipo en ese momento. Claro, o sea, la tenía dominada y sometida y Es que era una niña. es que a los 12 años es un niño, a los 12 años no se sabe nada de nada, está siendo manipulada y el tipo es un miserable. Esa es la palabra que le cae. Así pasaron los meses y cuando yo tenía 12 añitos y medio nace mi hijo por parto natural. Un hermoso niño, el cual adoro y amo con mi vida, Ruth. Seguí estudiando, mi mamá me apoyaba en eso, en mis estudios, pero tuve que pasar por un proceso en bienestar familiar y mi mamá me acompañaba a mis sesiones de psicología para que el niño estuviera bien, que yo estuviera bien y para que se demostrara, según en esa época y con esas personas, que yo no fui tomada a la fuerza. Se detectó que efectivamente no fue algo forzoso, obviamente sí hubo abuso y manipulación por parte de ese adulto, pero ante la ley se demostró que no fue a la fuerza. Entonces, a los 2 años dejamos los procesos con bienestar familiar. Es que no sé qué me da más rabia en este punto. Ay, Dios. No, la historia está bien difícil, pero me paro en esa raya y sigo en mi punto. A los 12 años es un Pero como niño. la ley Ah, pero es que la ley, imagínate, dice es en que como Colombia. no hubo daño físico porque fue No, consensuado, es que se dice, sí, porque ella pero fue en estuvo. Colombia. O sea, si fue en Colombia, eso no hay más para dónde coger ya. Es país todo podrido. Yo seguí estudiando, Ruth, pero cometí el error de seguir con este tipo. Pero es que ella lo dice como si fuera una señora grande tomando decisiones y no.
A pesar de que mi mamá me había dicho que eso estaba mal, incluso ella me pegaba porque con ella viví mucho maltrato verbal y físico, pero también no entiendo si era que lo hacía porque me sentía rencor o por el hecho de que yo había hecho eso con su expareja. El punto es que él seguía en mi vida y seguía con mi mamá. ¿Dimensionan la aberración de esto? Hasta la edad de 15 años, cuando yo cumplí 15 años, es que mi mamá se deja con el tipo, porque se despierta y abre los ojos y yo también es cuando le empiezo a coger odio, fastidio y rencor a este cucaracho. Porque sí, al principio yo lo quise, pero al final también sí me tocaba obligada cumplirle ciertas cosas porque él me amenazaba que le iba a hacer daño a mi mamá, a mi hijo y a mis hermanos. Y yo, por ese miedo de que él no fuera a hacer algo, accedía a lo que él quería. Oye, pero también la mamá todo mal, o sea, sabe que el Siguió viviendo 3 desgraciado, años con él, con su todo hija y con mal, el bebé. todo mal esa señora también, en serio. Por fin llegamos a mis 16 años. Ahí me sentí libre, pude empezar a tener amiguitos y novios, con los cuales no duraba ni un mes o 2 meses. Pero con todo y eso se podría decir que por fin empecé a vivir mi vida casi que normal. Imagínate, Ruth, para mis 16 mi hijo ya tenía 4 años. Tuve que dejar el colegio para estudiar. No, no podía seguir estudiando porque mi hijo inició su jardín. Entonces me tocaba llevarlo, recogerlo, hacer los quehaceres de la casa, los almuerzos, llevar y traer a mi hermanito pequeño del colegio. Así que empecé a estudiar los domingos validando el grado 10º y 11. Al mes de cumplir los 17 años, conocí a quien es realmente el amor de mi vida, a mi esposo, a quien yo le conté poco a poco el relato de mi vida y aún así decidió quedarse. Él decidió apoyarme en todo momento. Pudo haber dicho, mejor no, yo me voy, no me incumbe, pero él decidió estar ahí y ayudarme a afrontar mi ansiedad, mi depresión. Nadie sabía lo que yo estaba pasando en ese tiempo. Incluso tomé la decisión de lastimarme a mí misma por mis problemas y alcancé a tener pensamientos de querer acabar con mi vida porque simplemente no me sentía útil, no me sentía valorada, me sentía muy mal, pero siempre antes de hacer algo pensaba en mi hijo. ¿Qué sería de él? Y por eso no llegué a concretar nada. Entonces es cuando llega mi esposo a mi vida. Es una luz de esperanza y el que me motiva a seguir adelante, a dejar de hacer lo malo que estaba haciendo, porque me hacía daño a mí misma. No, pero ¿y cómo no? O sea, ese trauma tenía que explotar por algún lado, Bella. Quiero saber más del hombre bueno. La verdad es que me gustan los hombres buenos. Quiero escuchar historias de hombres buenos. Nosotros nos conocimos por Facebook y nos hicimos novios en junio del año 2018. Yo vivía en Bogotá y él vivía en Girardota, Cundinamarca. ¿Sí leí bien o era Girardot? En Cundinamarca es Girardot. Ah, entonces leí mal. Él iba cada 15 días a mi casa, me visitaba, estaba conmigo, compartía con mi familia y con mi hijo. Así fue durante 3 meses. Al cabo de ese tiempo empezamos a vivir juntos. Duramos un mes en Bogotá en la casa de mi mamá. En ese mismo mes mi suegro sufrió un preinfarto, lo operaron en Bogotá y así conozco a mi suegro en una clínica. Un día me peleé con mi mamá. Ese día mi mamá me pegó como nunca me había pegado. Ella me da detalles. No entres en... Avanza en lo que sea bueno para la Finalmente me historia. estrelló un celular en la cara y tomé la decisión de irme con mi esposo porque ya no aguantaba más. Pensaba en mi hijo, porque me tocaba irme sola. Como no tenía una estabilidad y aparte mi mamá lo tenía él y me encerró cuando pasó todo esto de los golpes, pues solo alcancé a despedirme corriendo de él, decirle que lo amaba con el alma, que me iba pero que iba a volver por él. Él simplemente me decía que sí. El niño no entendía lo que estaba pasando. Me fui a vivir con mi esposo en octubre del año 2018. Me mudé a Girardot con él y empecé acá a trabajar mucho. Él también muy juicioso, me apoya en mis estudios. Gracias a él tengo el técnico que tengo en este momento, que es atención a la primera infancia, pues siempre fue mi sueño ser profesora. Gracias a él lo conseguí. Al cabo de un año y medio llega la pandemia y mi mamá decide mandarme a mi hijo de vacaciones por segunda vez. Esta vez iba con mi hermano y mi hermana. Pero en las vacaciones llegó la pandemia y les tocó quedarse. Para ese entonces,
yo volví a quedar embarazada de mi hija. Esta sí fue planeada. Estaba completamente ilusionada. Mi hermana, mi hermano y mi hijo pudieron estar en el proceso de mi embarazo. Y más o menos después de 4 meses o 5, hasta que mi hija nació, estuvieron 6 meses a mi lado. Mi hermana se devolvió a Bogotá y yo me quedé con mi hermanito y mi hijo. Ahí es cuando tomo la decisión, es ahora o nunca, de quedarme con mi hijo, y así lo hice. Empezó a vivir con nosotros. Ya no se lo regresé a mi mamá. Pues para este punto quiero que entiendan que como ella lo tuvo a los 12, es normal que quien se iba a hacer cargo de la criatura hasta que ella fuera mayor de edad y pudiera responder. O sea, por eso su mamá, la abuela, se hacía cargo del niño. Nuevamente aquí fue un proceso muy duro, rudo y largo, porque el niño estaba acostumbrado a llamarme a mí por mi nombre, no me decía mamá. Aparte, no me tenía respeto porque pues nunca se lo exigí ni me lo gané cuando era pequeñito. Y él hacía muchas pataletas como es normal, pero poco a poco se fue acoplando al nuevo estilo de vida con su hermanita y con nosotros. Para no hacerte más larga la historia, te cuento que ya llevo 7 años de relación con mi esposo, 2 años de casados por la iglesia y formamos una hermosa familia de 4, mi esposo, mi hijo, mi hija y yo. Trabajo hace 3 años y medio en lo que estudié y por 18 meses fui empleada como auxiliar docente en un centro Kumon. Como mi ex jefe, la cual era orientadora del centro, fue siempre mi mentora y muy buena, me enseñó todo lo que hoy día sé. Por eso tuve la oportunidad de avanzar y progresar. Lamentablemente, ella falleció hace un año y aunque me dejó una enseñanza muy grande, pues me duele demasiado hablar de ella. Yo le tenía mucho cariño. Luego de su fallecimiento, yo me hice cargo por completo del centro. Siento que ella sigue siendo mi ángel. Tengo la motivación de mi esposo y de mis hijos, y con la ayuda de mi Dios pasé a ser la sucesora de ella. Hoy en día yo soy la orientadora guía de la unidad Kumon. Actualmente sé que todo lo que pasé en mi infancia y en mi adolescencia fue culpa de la desinformación, de la falta de apoyo emocional, también de mi mamá, pero a veces siento que también fue culpa mía. No sé por qué Dios permitió que pasaran así las cosas y que, aunque mi hijo fue producto no de un acto forzado, sí sé que fue un abuso manipulado, pero yo lo amo con todo el corazón. También sé que fue algo decidido por Dios, que si tuve que pasar por todo lo que pasé y las tormentas que viví, es porque en algún momento iba a llegar la calma. Esa calma es ahora. Dejé de ser una familia de 2 sola con mi hijito para tener una familia de 4, la cual amo con todas las fuerzas de mi ser. Quiero seguir adelante con la fortaleza que Dios me da. Pero también, Ruth, todos los días le pido perdón a Dios y a mi madre porque sé que les fallé. Uy, yo siento que aquí hay traumas fuertes por sanar, ¿no? Pues tú no tienes que pedir perdón por algo que te hicieron, pero bueno. Yo creo que aquí lo más importante, no con afán de ser desconsiderado, aquí lo más importante es el niño que está ahora expuesto a los peligros que la seguidora estuvo expuesta, porque así es el mundo, porque ha sido horrible y difícil es vivir, pero lo más importante aquí es el niño y hay que protegerlo, hay que cuidarlo, hay que enseñarle, hay que amarlo. No cometa los mismos errores que su mamá cometió y con eso empieza a sanar. Ahora, Ruth, soy una mujer feliz, llena de sueños cumplidos y sueños que me faltan por cumplir. Tengo mi hogar de 4, ellos son mi motor para seguir adelante y olvidar un poco el dolor de mi pasado. Yo soñé con ser una profesora desde pequeñita y hoy en día ejerzo eso. Soñé con casarme vestida de blanco en una iglesia y hace 2 años pude cumplir ese sueño. Soñé con mi propio negocio y hoy en día lo tengo. Todo ha sido gracias a las fuerzas que Dios me ha dado y a las tormentas que me tocó vivir. Te puedo decir con certeza que soy una de las mujeres más felices que pueda existir. Gracias, Ruth, por leer mi historia que me encantaría escuchar con tu voz en tus videos, que la pongas en tus redes, que la cuentes para que quienes estén escuchando aprendan o se queden con un mensaje de vida. También me encantaría escuchar los consejos del señor productor. Espero no me juzguen,
porque es muy difícil contar mi historia y no cualquiera la sabe. Que tengas un buen día, bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Mucha atención al niño, mucho cuidado al niño. No Sigue tiene sanando. no tiene por qué sufrir consecuencias de lo que sucedió y no tienen por qué repetirse errores en él. Y tenaz lo de que la deuda que siente para con la mamá No, por el no niño. pares tu terapia, tu ayuda, tu proceso de sanar. Gracias por compartirla, Bella. Y ahorita estaba echando cuentas y me quedé como, plec. Si tú tienes 24 o 25 años, pues el niño tiene 12. Entonces Oye, es sí, está en una edad ya en la que empiezan a fuerte, hacer ya empieza preguntas. la preadolescencia. Mucho ánimo, fuerza y toda la mejor energía desde acá. En definitiva, muchísimas gracias por compartirnos la historia. A mí me gustó mucho porque sé que sirve de lección para quienes están oyendo. Gracias por enviarla. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Una cubana enamorada. Y como siempre aquí le tenemos un afecto y cariño especial a nuestras bellas seguidoras de Cuba. El señor productor no me dejará mentir. Saludos a la gente siempre. de Cuba. Me encanta la gente que nos ve desde Cuba. Dice así. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Hola Rudy y Daniel, les quiero mandar mi historia porque siento que es una terapia para mí. Es un poco larga, pero dará mucho de qué hablar. Nos encanta. Todo comienza en el año 2022. Yo tenía un novio, aquí vamos a ponerle David, que se había ido hacía un año a Estados Unidos. Y yo me quedé en mi país tercermundista, Cuba. Lo dijo ella, no yo. Tenía una mejor amiga llamada Melissa y ella me sacó de la depresión en la que estaba porque extrañaba muchísimo a David. Ella hizo mejor mi vida. Yo tenía un trabajo estable, estaba en una academia de inglés, tenía otros trabajos online y mi novio David me mandaba dinero y paquetes con cosas y comida. Yo vivía como una reina y me la pasaba saliendo a bares y a restaurantes. Me di la vida que nunca me había dado. Indiscutiblemente, después de un año de no ver a David, pues las cosas se enfriaron por mi parte y fui prestándole menos atención. Ya lo que yo tenía con él era algo como por interés, por muy feo que le suene, pero era eso. Un dato importante es que antes de él irse del país, me tenía engañada con que nos íbamos a casar y más promesas, pero eso nunca pasó. Y me ocultó que se iba del país hasta el mismo día en que se fue. Eso fue un golpe muy duro para mí. Se fue en el mejor momento porque un mes antes me había estado, tratando con estos masajes corporales no solicitados. Yo lo perdoné, sí, soy una estúpida, no me juzgues, pero es un dato importante de resaltar. Ok, muchas personas, mira, lo que cada quien decida hacer después de haber recibido un trato que no es debido es muy cosa de cada quien y no lo hace tonto, no lo hace estúpido y nadie es nadie para juzgar las decisiones que alguien toma después de haber A mí me da sufrido rabia porque pensé que cuando dice se fue en el mejor momento es porque estaban muy bien. Entonces se fue como en el mejor momento de la relación y no. Se fue en el mejor momento para la seguidora porque pues ya no la iba a tratar de esta forma, ¿no? Bueno. Un día de octubre, mi amiga Melissa y yo salimos a un bar. En ese entonces yo tenía 18 años y Melissa 17. Anda, es que eran aparte unas niñas. Éramos del mismo año, solo que ella cumplía más adelante y estábamos a una semana de su cumpleaños número 18. En el bar había un conocido de un amigo mío y por eso fue que la dejaron pasar, porque como era menor de edad, pues no querían que entrara y a pesar de todo eso, pues entramos. Mal hecho también, por favor, niñas, no hagan eso. Estando allí, un amigo mío que sabía que íbamos a salir,
me dijo que nos encontráramos y que él llevaría a otros amigos. Yo le dije que estaba bien, que nos veíamos ahí. Una hora y algo más tarde llegó con unos amigos. No le hice mucho caso porque yo estaba muy tomada. Hasta que salimos a, me da risa esta frase, coger fresco. Coger fresco Yo sé que es coger fresco. es tomar aire, voy a respirar Sí. aire puro. Cambiar de ambiente, salir un poco del encierro y cambiemos de ambiente cogiendo fresco. En ese momento Melissa empezó a hablar con Enrique, mi amigo. Yo estaba en mi, ¿se puede decir la palabra pasada de tragos? O mejor no. Sí, no hay problema. Dice, yo estaba en mi borrachera hasta que vi a un chico sentado enfrente de mí que nunca había visto y me encantó. Empezamos a hacer chistes, a decirnos boberías porque los dos estábamos pasados de copas. Pero desde que lo vi me gustó mucho. Volvimos a entrar al bar y yo hice hasta lo imposible por bailar con él y lo conseguí. Bailamos toda la noche. Al irnos me despedí de él con un beso en los labios. Solo así rápido, pero un beso en la boca. Le di mi WhatsApp Tremenda, dando besos en la boca a hombres. y al ver la foto de perfil que yo tenía con mi novio, pues él me miró raro y yo le dije, cállate y olvida lo que viste. Así, esa noche nos fuimos Melissa y yo muy contentas, porque supuestamente ella había ligado con Enrique, mi amigo, y yo con Leo. Al chico nuevo le diremos Leo. Para no hacerte el cuento largo, Ruth, yo apagaba el móvil y me escapaba a casa de Leo para hacer cositas a escondidas de Melissa y de mi novio David, o sea, seguía de novio. Primero besos y ahora cositas. Sí. Tremenda. No, esas mujeres de Cuba son tremendas, la verdad. Sobre todo las de 17 y 18 años, tremendas, terribles. Melissa, mi amiga, nunca aceptó mi relación con Leo porque me decía que él no servía como hombre. Y yo solo pensaba que me tenía envidia porque lo suyo con Enrique no había funcionado. Lo mío con Leo solo era casual, porque él no quería nada serio conmigo. Pero poco a poco fue cediendo y nos enamoramos. Dejé mi trabajo, dejé mi academia para tener más tiempo para él y con mi dinero y el que me mandaba David, yo lo invitaba a comer a él y a dar paseos. Estuvimos todo lo que quedó del año 2022 juntos, Navidad, fin de año, y llegó Año Nuevo, en enero del 2023, decidimos hacernos novios. Pero a él lo llamaron del servicio militar. En mi país es obligatorio y estricto, además de inhumano. Lo mandaron al medio del campo a más de 300 kilómetros de distancia de donde yo vivía. Aún así, yo lo fui a ver por el mes que él pasó allá y con mis ahorros le compraba comida, porque allí no había. Ni siquiera su propia familia quería ir a verlo. Pero yo iba bajo lluvia, sol y sereno. Nunca le fallé. Al mes siguiente empecé la universidad y a él lo trasladaron a cuidar presos un poco más cerca, como a 100 kilómetros. Podía ir también a su casa 1 o 2 veces por semana. Y aunque mi carrera me exigía un 100% de mi tiempo, yo le daba el 110% a Leo. Descuidé mis estudios, mis amistades. Mi amiga Melissa me dejó de hablar y le dije a David que ya no me llamara más, que no me contactara más porque lo nuestro se había acabado. Obviamente David sabía que yo ya estaba con alguien más, nunca me lo echó en cara. Creo que no quería perderme. Yo me quedé sola entregada a Leo y para Leo y todo por Leo. Para el mes de marzo, que fue mi cumpleaños número 19, él me sorprendió y me visitó. Me dijo que por el deporte que practicaba lo iban a sacar del servicio por un par de meses porque tenía que ir a una competencia internacional y que por sus entrenamientos tenía que estar en su casa. Y yo, para estar más tiempo con él, me quedaba en su casa e iba a la universidad a veces, pero no estudiaba y no tenía casi tiempo ni de arreglarme como usualmente lo hacía, porque es que yo siempre iba muy linda, arreglada y presumida. Recuerdo que hasta una asignatura la suspendí por faltas por quedarme a dormir con él a la mañana siguiente. Mira, la etapita de dejar de estudiar, dejar de Dejar avanzar, todo, dejar de progresar por un hombre, esa se las recomiendo saltársela porque brínquenla, amigas. hombre no es gente, hombre no es persona, hombre no es humano. Otro dato importante es que Leo vivía con su papá y su hermana porque su mamá los había abandonado por otro hombre y se fue a los Estados Unidos. El papá era el tipo de persona que nunca estaba con ellos y cuando estaba, llegaba pero con 3 o 4 prostitutas. No era muy ejemplar que digamos, Y ni un pollo asado, si va a llegar así, lo menos que uno espera es que llegue con al un menos pollito con asado. comida. Sí, con comida. Y su hermana mayor me odiaba, no me podía ni ver. Un día escuché cómo ella estaba hablando mal de mí con sus amigos, se lo dije a Leo, pues era mi novio ya formal. Supuestamente, según él, todo quedó arreglado porque él habló con ella.
pero cosas así siguieron pasando y Leo siempre me decía que ya había hablado con ella, que ella era así. Nuestra relación, como se imaginarán, tuvo muchísimos problemas porque yo era su primera novia formal y él no estaba acostumbrado a tener novias y a convivir con una. Lo suyo era la fiesta, el trago y los excesos. Me hizo muchos desaires, Ruth. Al menos creo al día de hoy que nunca me fue infiel. Tampoco nunca lo vi llorar por mí, pues nunca me abrazó cuando yo estaba triste. Yo estaba muy enamorada de él y cuando fue a su competencia yo caí en depresión. No le dije nada para no afectar su rendimiento y lo esperé hasta que regresó. A él le habían dado 100 euros por participar y también le dieron un teléfono nuevo porque le robaron el suyo. Con eso iniciamos un negocio, con su dinero. Pero todo lo demás lo hice yo. Los diseños, las ideas, los productos, el marketing, conseguir clientes. Él solo puso ese capital. Nos iba bastante bien. Eso sí, dejé la universidad porque suspendí una asignatura y me deprimí. Y él me dijo que lo mejor era dejarla y dedicarme a otra cosa. Seguimos cayendo, ¿no? En eso de... Él me dijo lo mejor es que no estudies y te superes. No pasa nada, a nadie se les juzga. Así, terminé viviendo en su casa en una semana porque él se iba a su servicio militar. Salía un día sí y otro no. Y como mi casa estaba muy lejos de la suya, pues yo no podía dar esos viajes tan largos a diario. Así que me quedé y no me fui más. De a poco, mi abuela me fue trayendo ropa, así me dediqué cada vez más a que él tuviera su comidita lista, que tuviera todo en orden. Su papá se fue para otro país y nos dejó solos. Su hermana se casó y se embarazó y trajo a su marido a vivir allí. En ese punto la convivencia era peor. Echaron a la señora que nos ayudaba con la limpieza porque, según ellos, con 4 personas que limpiáramos era suficiente. Yo te juro que traté de hacer las cosas bien, pero no era suficiente. Aparte, les aclaro que yo era una niña bien, que nunca tuve necesidad de fregar o limpiar en mi casa. Y ahí hasta tuve que cocinar sin saber. Y bella, qué necesidad. O sea, tú misma lo acabas de decir. Ni en tu casa tenías que hacer esos oficios para ir a hacérselo a 3 desconocidos. Perdón. Hacía mi mayor esfuerzo, pero se burlaban de que se me quemaban las cosas o que las hacía mal, me robaban mi comida, hablaban mal de mí ya no a mis espaldas, sino en mi cara. Les molestaba todo, si cocinaba, si iba al baño. Yo trataba de ignorarlos y manejarlo con madurez. Se lo comunicaba a Leo para que él hiciera algo, porque yo no me sentía con la potestad de reclamar en una casa que no era la mía. No sé si me entiendan. Pero ahí quedaba todo. Hubo un mes en concreto que yo no paraba de discutir con Leo porque me quería ir. Me sentía oprimida y no quería más problemas. Pero él siempre me decía que me quedara. Tuvo una cirugía en su cara y yo me quedé a cuidarlo. Su hermana nunca se preocupó por él. Yo aportaba comida y dinero, pero nunca les parecía suficiente. Mi mamá y mi abuela me suplicaban que volviera a la casa porque ellas siempre supieron que yo sobraba en ese lugar. Pero yo de tonta nunca las escuché. La gota que derramó el vaso fue lo siguiente. Mi mamá me fue a visitar y a traerme arroz. Tuvo una discusión en ese momento con la hermana de Leo. La hermana de Leo aprovechó la situación y me botó de la casa. Me tiró una mesa de cristal encima. En ese momento, como ella estaba embarazada, yo no le hice nada, pero ella sí me agredió. De pronto, tal vez en el momento en que les tiren una mesa de cristal encima, De pronto ahí sí es momento de huir. es momento de irse. Tal vez, no sé, no soy experto. Ay, miren lo terrible. Leo vio todo, pero lo peor es que no hizo nada y él también se unió a su hermana y me botó de la casa. Decía que él ya no podía vivir así y que yo era la que me tenía que ir. Aquí viene la humillada de la vida. Yo le rogué, me tiré al piso, le lloraba y le gritaba pidiéndole que por favor no me dejara, que yo lo amaba, que lo amaba con todo mi corazón, que era el hombre de mi vida y la persona con la que quería envejecer, casarme y tener hijos. Él estuvo inmóvil todo el tiempo y solamente me dijo que me fuera. Esa persona por la que dejé mi vida me había dado la espalda. No te puedes imaginar, Ruth, el dolor que sentí. Ha sido de lo más traumático de mi vida. Sentí que quedé vacía, sin energía, no tenía fuerzas para continuar. Él se quedó con el negocio que montamos y con todo el dinero. A mí me dejó sin nada y me botó de su casa como si yo fuera una cosa mala.
Nunca me dio mi lugar delante de sus amigos ni de su familia. Ha pasado casi un año de todo esto. Me parece súper extraño cómo pasó el tiempo tan rápido y cómo he vivido tantas cosas ya sin él. Afortunadamente no me quedé estancada. Melissa, mi amiga, no me dio la espalda cuando más la necesité. Empecé desde cero mi negocio otra vez, retomé la universidad, hice muchos amigos nuevos, me recuperé de mi TCA, debe ser un trastorno, ¿no? Ya te digo qué será. Compulsivo afectivo. Es TCA. un trastorno de conducta alimenticia. Ah, de conducta. Ajá. Ok. Fui a terapia. Felicitaciones, Bella, por favor. Todas las que necesiten, puedan, háganlo. Aquí no se trata de si quieren, es que toca tomar terapia y recibir ayuda. Conocí mucha gente nueva y cuando digo conocí gente, es que me di la oportunidad también con muchas personas. No funcionó. A pesar de todo lo que Leo me hizo, siento que nadie ha podido reemplazarlo o llenar ese hueco tan grande que quedó en mi corazón. Pero en este año que ha pasado, bueno, ¿Qué pasó? ella pensó que se estaba recuperando. Sorpréndeme, déjame adivinar. Lo Leo busqué- reapareció. No, yo lo busqué varias veces. Ella lo buscó varias veces. Lo he visto, pero él nunca me hace caso. Me he hecho cuentas falsas para hablar con él, pero es como si yo ya no existiera. A veces me desbloqueaba, dejaba que yo viera sus viajes y me volvía a bloquear. Uy, baby, qué momento tan más humilde Ay, ese. no, eso sí O es sea, arrastrarse mucho, esa, Bella. esa etapita sí recomiendo saltársela. Bueno, ojalá eso ya no lo estés haciendo y por favor ustedes tampoco caigan en eso, bellas. Actualmente Melissa y yo no somos amigas, pero he hecho un grupo espectacular de amigos en la universidad. ¿Y qué pasó Tengo- ¿sabemos qué pasó con Melissa? No, me dejó así. Ah, De pronto ya como era la historia de Melissa, no se atrevió bueno. a contarla. He hecho un grupo espectacular de amigos en la U. Tengo muchos pretendientes, pero no le hago caso a ninguno, porque cada vez que le hago caso a uno solo me confirman que no hay nadie como Leo. O sea, alguien que te deje, que no te valore, que no. Necesitas uno peor, Bella. Ya no, lo dije. amiga, sí, amiga, Leo te partió una mesa de cristal. ¿Tú sabes lo La caro que hermana. está? ¿Tú sabes lo caro que está el cristal para andar partiéndolo? No. No. Lo bueno es que dice, me va bien en los estudios, mi negocio es próspero, me he podido comprar todas las cosas que siempre he querido, soy independiente, tengo el apoyo incondicional de mi familia. Me he dado cuenta que después de nuestra ruptura, yo crecí como persona. Él se dedicó por completo a su deporte y yo a mi vida. Quizás no era nuestro momento, pero yo siento que lo amaré para siempre. Ay, Dios mío, y no te imaginas el final. Vamos, sorpréndeme, querida ¿Ves aquí en seguidora. mayúscula? Ajá, veo. Quiero el consejo de Daniel, pero pone carita llorando. Y me gustaría saber si algún día podré olvidar a Leo o tendré que aprender a vivir con este dolor. Gracias, mi bella chica enamorada de Cuba. Recuerda que tendrá a lo mucho 20 años. Entonces, si le quieres responder o nos despedimos. No, mira, el consejo es sencillo. Leo es un poco hombre, es poca cosa. Y seguramente hay en Cuba también hombres que valgan la pena y hombres que merezcan la oportunidad de conocerte. Olvídate de la sabandija esa. Ese Y es sí mi lo vas a consejo. olvidar, porque ella dice así, quiero saber si algún día lo... Pues sí, obvio. Y lo vas a superar y primero te amas tú y va a llegar el amor correcto, un buen hombre. Oye, mi amor, imagínate Me sacan de mis casillas a veces, bellas. imagínate que acá yo tengo otro plano, este plano que todos están viendo, y ahorita se te veían unas piernotototas. Mi amor, Pero ¿y te por qué me digo, haces eso? Porque qué Yo piernotas. tapándome. Chao, bellas. Unas No, more, piernototas me voy a poner brava. que te llegan hasta el piso, ¿viste? Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se
escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de